Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal hablo de mis cosas peculiares y divergentes. Yo ahora, en julio de 2025, tengo 57 años y empecé muy pronto a tener dificultades con la memoria y el lenguaje. Empecé a tener estas dificultades más o menos cuando tenía 44 años, en el 2012, y sobre todo empezó por una medicación que me estaban dando para gestionar mejor mis problemas con el peso. Yo entonces pesaba pues unos 140 kilos más o menos y bueno, pues para ayudarme con el tema de comer en exceso por ansiedad, pues bueno, me dieron un medicamento que inicialmente es para la epilepsia, pero también se ha visto que funciona bastante bien con la gestión de las ganas de comer cuando no se tiene hambre, ¿vale? Entonces, ese fue uno de los efectos secundarios. Yo empecé a darme cuenta de que mezclaba unas palabras con otras, que se me olvidaban muchas cosas. Pero bueno, como yo sabía que estaba tomando ese medicamento, pues aunque al inicio yo no sabía que era uno de los efectos secundarios, hablándolo con mi médico, pues me explicó que era algo normal, que era algo que podía esperar y que no le diera mayor importancia. Así que pues no se la di. Fue pasando el tiempo y a los 2 años así de estar tomando esa medicación, pues los efectos secundarios empezaron a ser mucho peores, no solamente por el tema del lenguaje y de la memoria, sino también pues otras cosas por las que fui dejando ese medicamento, porque ya no o sea, no me compensaba una cosa con otra. Aunque conseguí perder 50 kilos en aquella ocasión, luego los volví a engordar a posteriori y un poquito más. Bueno, entonces, como te digo, en 2014 yo ya tenía 46 años y yo pensaba que esas cosas que me pasaban con el lenguaje, pues que eran por los efectos de esta medicación, como te digo. ¿Y cuáles eran esas cosas que me pasaban con el lenguaje? Pues sobre todo cambiar unas palabras por otras, pero de forma natural. O sea, por ejemplo, mi marido, que nosotros nos conocimos a final de 2013, pues eso, que todavía éramos solo pareja, tenía escrito, lo que tiene por ahí en algún sitio en el ordenador, escribió, lo tenía como guardado, una especie de diccionario su español, español su, porque, bueno, era muy gracioso, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de decir macarrones, pues decía terroristas o, bueno, pues cosas así. Ahora no recuerdo exactamente esos cambios de palabras, pero yo iba hablando y me salían palabras que no, en principio no tenían nada que ver con lo que yo estaba diciendo. O sea, que tendrá que ver los terroristas con los macarrones, ¿no? A lo mejor el sonido R, no lo sé. Como te digo, no tengo ni idea, pero esto se fue alargando en el tiempo y yo ya te digo que pues, después de ya haber dejado esta medicación, con 40 pues yo seguía con estas dificultades. El olvidárseme cosas constantemente, el ir, bueno, eso pasa mucho, ¿no? El que vas a un sitio dentro de casa, vas a la cocina y dices, ¿y para qué he venido? Y tienes que volver muchas veces al sitio desde donde iniciaste la acción de ir a la cocina para intentar acordarte de la razón por la que te habías ido ahí. O, no sé, cosas que yo antes no tenía que apuntar, que lo tenía todo en la cabeza y ahora pues necesito apuntarlo todo. O sea, yo hay muchas cosas de ideas para vídeos o de, yo qué sé, ahora mismo estamos planificando un viaje y yo pues antes me podía hacer las listas en la cabeza de las cosas que quería llevar, las cosas que quería hacer,
pero ahora lo tengo que apuntar todo porque no soy capaz de retenerlo y de acordarme cuando yo quiero acordarme. O sea, no es como a lo mejor antes que me quería acordar y hacía un pequeño esfuerzo de memoria y lo recordaba, ¿no? Ahora ya no me pasa eso. A mí siempre me han gustado mucho los crucigramas y sobre todo los autodefinidos, que son pues como crucigrama, pero tiene como la definición en un cuadradito justo delante de donde están las casillas para poner o bien las letras o las sílabas. Y bueno, pues a pesar de que ya me gustaban, pues dije, pues voy a hacer un esfuerzo por hacer más. Entonces, por mantener más activa mi cabeza, ¿no? Mi cerebro y bueno, pues llegó un punto en el que realmente me empecé a preocupar porque era muy constante, sobre todo si me estreso un poco o cuanto más me estreso va a peor, pero si me estreso empiezo a balbucear o a cambiar unas palabras por otras o intento acordarme de una palabra, yo sé lo que quiero decir, o sea, tengo el concepto en la cabeza, pero no consigo decir esa palabra en ninguno de los idiomas que hablo. Yo hablo español, inglés y francés. Pues en ninguno de los tres soy capaz de expresarlo. O sea, es que mi cerebro no sé exactamente qué es lo que le ocurría o qué le ocurre exactamente, ¿no? Pues esto llegó a tal punto que yo ya me empecé a asustar. Mis hijos y mi marido pues intentaban restarle importancia y reírnos un poco del tema y jiji jaja, pues con lo del diccionario, pues fíjate lo que has dicho, que en lugar de Mercadona has dicho pistacho, que de hecho la pareja de mi hija, en lugar de llamarle Mercadona al Mercadona, le llama pistacho gracias a mí. Ese tipo de cosas. Mi madre, bueno, mi madre ya falleció, pero mi madre uno de sus mayores miedos era acabar con Alzheimer, cosa que no ocurrió. Y bueno, pues dije, a ver si es que ha habido algo de demencia en mi familia y por eso mi madre tenía tanto miedo y yo no recuerdo que mi madre me hubiera dicho que estuviese en la familia y como suele ser genético, dije, bueno, pues voy a ir al médico y así me quedo más tranquila. Y bueno, pues fui al médico, ya tendría pues 48 años o algo así cuando fui al médico. Lo siento mucho si oyes así un ruido de fondo, pero es que justo hoy se han puesto a hacer una obra por aquí cerca y están taladrando el suelo y bueno, con la hormigonera. Así que espero que no se oiga mucho. En fin, sigo con la historia. Como te digo, ya con 48 años o así, es que no recuerdo porque las fechas se me van, fui al médico y les expresé pues mis preocupaciones, ¿no? La medicación que había estado tomando, que he estado tomando medicación para la ansiedad y la depresión muchos años, que ya no tomo. Bueno, X cosas que me preocupaba que tuviese alguna lesión en el cerebro pues debido a eso o que a lo mejor, como te digo, hubiese algo genético en mi familia que yo desconozco. He hecho un corte aquí porque me he levantado a ver qué es lo que pasaba en la calle, porque, en fin, el ruido es bastante insoportable. Por lo menos para mí. Espero que tú no lo oigas mucho. En fin, que me despisto de lo que estaba hablando. Hablé con el médico y entonces con el neurólogo, ¿vale? En principio de la Seguridad Social, que es el sistema público español, y bueno, me hicieron varias pruebas y bueno, con cables, ya sabes, en la cabeza y todo eso. Y me dijeron que no había nada, que no tengo dañada ninguna zona del lenguaje, ni tengo tampoco ninguna degeneración de la zona del lenguaje ni de ninguna otra parte del cerebro. Vamos, que está, mi cerebro es normal y está bien, no le pasa nada. De todas formas, también busqué una segunda opinión en mi servicio, o sea, mi seguro médico privado y lo mismo, me dijeron que no tenía ningún problema, pero sí que es verdad que cuando fui a mi seguro médico privado ya me empezaron a decir otras cosas que a mí nadie me había avisado ni me había dicho.
y es que con la perimenopausia se puede afectar el área del lenguaje y también la memoria, o sea, que es algo normal que a mí de la menopausia me hablaron de algunas cosas, de los sofocos, de no sé qué, del sueño y de otras cosas, pero no, nadie me dijo pues estas cosas que por lo visto son de lo más normal, pero que ni siquiera hablando, explicándole al primer neurólogo, pues con 40 y pico años no me preguntó sobre mi perimenopausia, ni menopausia, ni nada de eso. Simplemente me preguntó otro tipo de cosas y vamos, no me dijo nada de que pudiese ser algo normal. Como yo ya le estaba diciendo que había tomado medicación, pues como que ya siguió por esa vía y no fue por la vía más sencilla, que a veces es la correcta, ¿no? O parte de la correcta. Así que, bueno, pues eso, que con la perimenopausia pues se me empezó a afectar un poco la memoria, aparte de también pues toda la medicación que estuve tomando, pero no ha sido tanto la medicación, sino más un tema hormonal. Y yo no sé si a ti te pasa también, si tú eres mujer, si tú estás en la perimenopausia, que sería antes de que se te retire la regla, que puede empezar a los 40 y tantos, 40 y... Bueno, a mi madre, por ejemplo, le empezó muy pronto, pero eso ya va, depende de cada persona. Pero que ya empiezas a tener síntomas. Ahora ya se empieza a hablar de la perimenopausia, pero cuando yo era pequeña o adolescente o joven, pues se oía la menopausia, pero la perimenopausia no sé, vamos, yo no lo había oído, los cambios de humor y otras cosas que son previas, ¿no? Al momento de dejar de tener la menstruación. Así que, como te digo, con la edad, ahora ya con 57, pues ahora ya lo veo con más normalidad, con menos susto, con menos miedo. Entiendo que bueno, que es algo que puede pasar, que a pesar de no tener ya la regla, mis hormonas siguen funcionando y bueno, pues que hay desajustes también. Y bueno, que eso, que no sé cómo lo vives tú, si a ti también te pasa. Mi marido va a cumplir 70 años en diciembre de este año y bueno, pues también me dice lo mismo, hablándolo, porque hablamos mucho bueno, de todo, pero también de lo que nos pasa, pues es lo que me decía, que para él también pues se da cuenta de que intenta acordarse de cosas y no se acuerda, o de, pues a lo mejor cosas que pasaron hace muchos años se acuerda perfectamente, pero de la memoria a corto plazo pues hay cosas que se le pasan. Bueno, mi marido también tiene déficit de atención, pero aún así es como, es más notable o más visible, ¿no? Y bueno, pues eso, que yo no sé si a ti te han hablado en algún momento de esto, si también te pasa y te has podido asustar porque no sabías que es normal, o si sabías que es normal y te pasa y te ríes o te intentas reír, o bueno, no sé cómo lo llevas tú, me gustaría saber cuál es tu experiencia al respecto y eso que muchas veces nos asustan o yo me asusto. Yo personalmente tengo que hablar por mí misma, de mi experiencia personal, pues a veces me asusto con lo desconocido, ¿no? Y, y que muchas veces vas al médico y en los médicos me he dado cuenta de que poco a poco empieza ya a verse que hay médicos más jóvenes o que tienen una visión más moderna de la medicina, pues sí que ven a la persona, como un todo, no un cerebro por un lado, un hígado por otro, como por partes separadas, ¿no? Como cada uno tiene su especialidad, como que el resto no cuenta, ¿no? Y eso lo he visto en muchas ocasiones de mi vida, no solamente con el tema de las palabras y de la memoria, sino también cuando me sometí a la cirugía bariátrica con bypass gástrico, que después he tenido muchas dificultades y nadie me preguntó si estaba con la menopausia o no la menopausia, y a mí me operaron con 50 años. Y bueno, pues un montón de cosas que incluso a mí un médico, mi último endocrino, al principio, hace pues no sé cuántos años, pues ahora 5 o 6 años,
la primera vez que nos vimos me dijo, o la segunda, bueno, da igual, me dijo que a mí me habían operado del cuerpo, no de la cabeza. Y yo me quedé así como pensando, ¿están separados? Pues un poco iba a eso, ¿no? Que la medicina quizá se tendría que, o los médicos se tendría que plantear que igual que ellos no son solo médicos en una cosa, sino que tienen muchas facetas en su vida, porque los seres humanos, igual que ellos, pues no somos cachos o trozos separados, que no, que tienen cachitis, ¿no? Que un cacho por aquí, un trozo por aquí, otro trozo por allá, sino que somos un todo y que esos todos además están interrelacionados y bueno, que a veces todo es mucho más sencillo de lo que parece y que tampoco a lo mejor tienen mucho tiempo para dedicarnos, dependiendo del médico al que vayas, por la carga de trabajo que tengas, para que se plantee muchas cosas, pero que, bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Y sobre todo que me interesa saber qué es lo que vives tú, cómo lo vives tú, si te pasa o no te pasa y bueno, que nos riamos un poquito de nosotras mismas o de nosotros mismos y pensar que bueno, que es algo normal, que cuando pasa pues pasó y ya está. Y cuando ha dejado de pasar pues seguimos la normalidad y mañana ya se verá. Pues eso, que te deseo que pases un día muy bonito, te mando un beso grandísimo y hasta la próxima. Chao.